12 horas con 4 minutos, como que aquí estábamos en la fiesta y se me fue pasando el tiempo, pero como sabrán ustedes, ya vamos a esto de las platicadas. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el senador de la República, Benjamín Robles Montoya. Él representa al estado de Oaxaca, ni más ni menos. Bienvenido, señor senador. Gracias, Eduardo, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo tu auditorio. Y sí, represento al estado de Oaxaca en la Cámara del Pacto Federal. Con mucho gusto y con mucho orgullo hemos estado ahí trabajando ya casi un año. Ya casi un año representándole ahí al estado de Oaxaca. Oye, estaba pensando ahorita que Oaxaca es una de las ciudades, yo diría, más bellas de la República Mexicana, con una historia, sensacional. Nada más recordar el Teatro Macedonio Alcalá, se le enchina a uno la piel, pero sobre todo próceres de la historia, ¿no? Benito Juárez, Porfirio Díaz, el general y presidente. Que yo no me explico por qué Díaz está enterrado en Montparnasse en Francia. Pues porque hay que regresarle y hay que reconocer lo que cada quien ha hecho, ¿no? Pero además vamos a tener ya la Guelaguetza, nuestra gran fiesta. La fiesta nacional, se dice, ¿no? El lunes del Cerro, ahí en toda esta zona de Oaxaca, que se presentan. Obviamente las 7 regiones eran antes, ¿no? Y ahora son 8 ya. Ahora son 8 porque se decidió que la Sierra Mija y la Sierra Juárez, cada una debe recibir su reconocimiento. Oaxaca, uno de los estados que mayor cantidad de municipios tiene, sino que es el que más municipios tiene, ¿no? El que más, la cuarta parte de los municipios del país, 570, 417 que se rigen por usos y costumbres y 153 por régimen de partidos políticos. Los usos y costumbres es un tema muy importante y es un orgullo de Oaxaca saber que en muchos municipios las autoridades, la toma de decisiones se da en función de los usos y costumbres, de lo que ha habido a lo largo de muchos años, un reconocimiento a la población indígena de nuestro estado y por supuesto del país. Y que le están también entrando al tema del reconocimiento de la mujer, ¿no? De los valores, de la importancia que tienen las mujeres ya en estos municipios donde los usos y costumbres prevalecen, ya le están dando su lugar a la mujer, ¿no? Se ha ido ganando la mujer su propio espacio. Hoy tenemos una diputada federal que fue diputada local, Eufrosina, que bueno, cuando quiso ser presidenta municipal por usos y costumbres no pudo lograrlo, encabezó un gran movimiento y qué bueno que hoy en muchos de estos municipios esos usos y costumbres se han ido transformando, reconociendo el espacio que la mujer merece. Oye, Benjamín, perdóname que te hable de Por favor, mi querido Eduardo. Pero, señor senador, tú representas a uno de los estados más bonitos de la República Mexicana y te diría que toda la República viene padeciendo esto de los grandes endeudamientos. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, Oaxaca, ¿cómo está en esta materia? ¿Y qué hay que hacer para ir saldando todas esas deudas que se tiene? No solo en lo económico, sino también en lo social, lo cultural. Fíjate que en el entramado nacional Oaxaca no está tan mal como otros estados. Por eso fue uno de los puntos que decidí impulsar ahora que llegamos al Senado, junto con otros senadores. Yo presenté propuestas de reformas a la Constitución y presenté una iniciativa para que haya una nueva ley de reforma y responsabilidad hacendaria. ¿Por qué razón? Pues después del Moreirazo, después de lo que vimos en Coahuila, después de lo que vimos en Jalisco, esas deudas impresionantes, pues a los gobernantes no se les puede dar un cheque en blanco. O tienen la responsabilidad de actuar con una gran con eficacia en el uso de los recursos públicos, no son de ellos. ¿Qué pasa? Muchos municipios al final se endeudan y dejan al que viene, a la nueva administración, pues prácticamente con las manos atadas, endeudado totalmente. Nosotros en el Senado de la República impulsamos una reforma constitucional avalada por todos los grupos parlamentarios, reconociendo que habrá que respetar precisamente el federalismo, pero también ponerle un límite a los endeudamientos para que no le pase a México lo que a varios países de Europa, Grecia entre otros,
que por haber tenido una irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos, hoy andan en una crisis que ya lleva varios años y no sé cuántos más vaya a llevar. Eso no le puede pasar al país, por eso decidimos en el Senado, se mandó a la Cámara de Diputados, hay un jaloneo ahí que espero que se resuelva pronto, porque lo más importante es que los gobernantes a nivel estatal, a nivel municipal, como también debe suceder a nivel federal, pues les pongan un límite para que no abusen del recurso público. Señor senador, obviamente tú tienes las facultades y la potestad de la relación entre el Estado y la Federación, que esa es la función que tiene un senador. Vemos muchos senadores que se pierden, no sé, está Ana Gabriela Guevara que anda promoviendo el deporte y andar en tenis y ese tipo de cosas, y pierden la visión y el objetivo de lo que debe hacer un senador. En la parte que tú estás viendo, y fundamentalmente en la parte de la deuda, que a mí me preocupa muchísimo, no sé, en el Distrito Federal les autorizan cada año que se vayan endeudando y no pagan. Entonces cada año van adquiriendo más deuda y andamos ahorita por los 60,000 millones. En el caso de Oaxaca, en el Senado, la relación que tú visualizas entre el Estado y la Federación de manera conjunta, ¿cómo se va acoplando a esto de los dineros? Cuando nosotros impulsamos la reforma constitucional, quiero decirte a ti y al auditorio que nos escucha, en muchos municipios seguramente del país, nosotros pensamos en que era muy importante no satanizar la deuda pública. Es un esquema de financiamiento que es importante, sobre todo para los municipios. Pero que están también hay sin que dinero. pagarla, ¿no? Porque claro, hay que pagarla. Eso de que tienes la tarjeta de crédito y más crédito y más crédito, va a llegar un momento en que te lleguen a cobrar y hasta los chones te van a quitar, ¿no? Entonces hay que ir separando los ingresos, ¿no? Tienes razón, Eduardo, los puros números. En 12 años, la deuda pública de estados y municipios pasó de 90,000 millones de pesos a 434,000 millones, es decir, 480% de incremento. Sí, hay quienes dicen, no, pues es que todavía no impacta en el Producto Interno Bruto, es el 3%. Ese no es el problema es detenerlo, porque ha habido abuso. Senador, yo creo que todavía no ha impactado en los brutos, pero en el Producto Interno Bruto ya impactó. Sí, bueno, pues a veces sí impacta en brutos y en el Producto Interno Bruto, en todo. La verdad es que hay gente abusiva que utiliza el cargo público nada más para probar las mieles de cómo gastar el dinero público. No, pero las mieles de pagarlo, eso no lo ha hecho. Hay un senador que tú debes conocer, Ernesto Cordero. Hasta flores, gardenias regala a nombre del Senado, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema ahí que es delicado. Y así querías que fuera tu candidato. Ya. No, eso es ser abusivo, pero con palabra de P, ¿no? Aunque es un asunto diferente al que estábamos hablando, déjame decirte que ayer los coordinadores parlamentarios, qué bueno, decidieron transparentar todos los recursos públicos que utilizamos en el Senado de la República. Debemos demostrar, sí, en el Senado de la República, que las cuentas están abiertas. Yo soy el primero en plantear que esto se haga. Qué bueno que ayer hubo esa decisión. Oye, senador, está impresionante la deuda que tú nos das a conocer. En un ejercicio como este, para romper con la deuda, yo creo que sería importante que los políticos, que ustedes los legisladores, no se pusieran etiquetas partidistas, ¿no? Que es un compromiso con la sociedad que debe adquirirse en su conjunto. ¿O cuál es tu punto de vista? No, estamos de acuerdo. La verdad es que en el Senado hemos logrado casi todo, impulsarlo de manera conjunta. Hay algunas cosas, la reforma laboral, por ejemplo, hasta el PRD en lo general la aprobamos la mayoría. En lo particular hay algunas cosas las que no aceptamos porque nos pareció una regresión. Pero ese es uno de los puntos, hemos estado con diferendos. En otros hemos logrado dejar a un lado el tema político partidista y pensar en la nación, porque finalmente, tú lo dijiste bien, Eduardo, estamos representando a nuestros estados en esta Cámara del Pacto Federal y eso obliga pues, a pensar en México y a pensar en nuestros estados. Y la relación que se establece entre los estados de la República y la misma Federación, ¿no? Para trabajar en conjunto, bien amarrados. En materia de seguridad, ¿cómo ves Oaxaca?
Bueno, afortunadamente Oaxaca no ha tenido estos índices delictivos como vemos en otras partes del país. Ya ves aquí en la Ciudad de México levantones y llevones y limones también, ¿no? No, la verdad es que los datos que nos daban a conocer hace unos días antes de las elecciones, por cierto, no se atrevieron a darlos a conocer antes, hablan de que sigue habiendo una gran cantidad de mexicanos que mueren producto de esta guerra contra el crimen organizado. No han cesado todos estos temas que son muy delicados y que nos obligan a revisar de manera conjunta. En el Senado, por lo menos el PRD decidió apoyar la propuesta del titular del Ejecutivo. No estamos muy de acuerdo en que vaya a funcionar, pero pues ellos proponen una gendarmería que, por cierto, pues todavía no vemos visos de que ya vaya a entrar. Nosotros decidimos apoyarla, porque es muy importante ese tema de la seguridad, como es importante el tema económico. Por eso nos metimos a este asunto de la deuda pública de los estados y municipios, sin dejar de señalar que también hay datos a nivel federal que es importante revisar. Sí, las entidades más endeudadas son Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Coahuila. Algunas como el DF, pues que tiene sus propios recursos que no tienen otros estados, logra salvarlo. Pero, por ejemplo, estados como Coahuila, que dependen prácticamente de las participaciones, como Oaxaca, endeudarse, pasando los límites, eso nos lleva a una situación en la que el perjudicado es el ciudadano que nos está escuchando ahorita en su casa y que pues debe tener la respuesta y por supuesto pues corregir lo que está mal hecho en este sentido. Pero fíjate, curioso, ¿no? Coahuila con 38 municipios contra un Oaxaca con 570. No, afortunadamente Oaxaca para nosotros hemos sabido manejar esto. Nuestro actual gobernador impulsó lo que llamamos una reingeniería, reestructuración financiera, porque sí hemos tenido nuestros graves problemas. Allá la pasada administración dejó en garantía el impuesto de nóminas y la tenencia por 25 años por haberlo bursatilizado. Y bueno, pues tenemos esos problemas, ¿no?, que hay que resolver. Ese Gabino Cue también con las broncas que trae, ¿no?, seguiditas. Oye, y en la parte económica, vemos que hay participaciones de los estados. Tú como senador, ¿le has picado al gobierno federal como para que entregue esos recursos? Porque ya estamos en el séptimo mes y los recursos dicen que ya llegaron, pero no han bajado. Y una vez que bajen, ¿cuándo van a ejercer? Yo creo que vamos a estar en el 2014 o de 2015 para aplicar los recursos de este sexenio, ¿no? Sí, ¿Qué has hecho desde el Senado? Pues he señalado muy crítico, denunciado la falta de aplicación del gasto público. Ahí están mis puntos de acuerdo. Y ahora salieron con que ya se corrigió. Estoy revisando por qué de una semana a otra prácticamente, cuando no había aplicación del gasto público, estábamos como en el 95, que es el año que peor se había ejercido el gasto público. Acuérdate el gran año de la crisis en este país. 94. Así estábamos peor ahorita. De repente nos dice el presidente Peña Nieto, el secretario de Hacienda, que ya se ejerció el 91%. Yo ya estoy revisando ahorita porque no puedo creer que de unos días para otro se haya ejercido el gasto público, que es un problemón terrible. Es un problema de planeación. A mí me dicen en algunas dependencias, no digo nombres, pues para no andar ventaneando a los amigos, que hay dependencias que no dan una. Pareciera que llegaron después de 12 años de no haber estado en el poder y ya no saben cómo se hacen las cosas. Y si un gobierno no aplica el gasto público, pues el país también se hunde, ¿eh? Claro, y fíjate que nosotros hemos denunciado precisamente eso, y salió a decir el presidente Enrique Peña Nieto que efectivamente se reconocía que no se había ejercido el presupuesto, pero que ya estaba a disposición y ya se había ejercido el 100%. Lo que yo he revisado es que ya destinaron el 100% a quien le va a tocar, pero no le han llegado los recursos, no han bajado. Nada más en el Distrito Federal, 30,000 empresas en quiebra técnica, 22% de las pequeñas empresas han cerrado. En Oaxaca, ¿cómo les ha ido? No, pues no hay una actividad económica como se quisiera. No sé si viste hoy una de las primeras planas de uno de los principales diarios de circulación nacional, donde el Banco de México reconoce
que hay una desaceleración económica. La verdad es que me estoy volviendo un genio. Si ustedes revisan mis puntos de acuerdo de diciembre, yo le decía al secretario de Hacienda, el país va rumbo a una crisis. ¿Qué no están viendo lo que está pasando en Estados Unidos? Van a quitarle subsidios al campo allá, eso va a impactar negativamente en este país. ¿Cómo vamos a nosotros a enfrentar esa crisis? ¿Cómo nos estamos preparando? Y desafortunadamente se está viendo en la realidad que las cosas no van bien. Y no van bien porque pareciera que hoy tenemos pues mucho show, ¿no? Mucho show, pero no en los hechos, no estamos avanzando. No hay acción. Senador, el tiempo es como la guillotina, nos vuela la cabeza si nos descuidamos. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en esta mesa, que podamos platicar de estos temas e invitarte a que sigamos haciéndolo, porque es importante que a nivel nacional nos enteremos de qué es lo que está sucediendo en cada uno de nuestros estados de la República, y sobre todo que podemos ir a la Guelaguetza ahí a disfrutarla, ¿no? Yo te agradezco a ti la oportunidad que me das para comentar contigo, con el auditorio, estos temas tan importantes, y por supuesto aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan a que vayan a disfrutar nuestras fiestas de la Guelaguetza, los usos, las costumbres, nuestra cocina, nuestra herencia cultural. La verdad es que Oaxaca es un estado maravilloso y los quiere recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Hay que recordar que Oaxaca es México. Y ese México de Oaxaca es precioso, maravilloso. Hay que integrarnos a él porque él está integrado a nosotros.